Y debate es combinación clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. Estamos de vuelta aquí en Combinación Clave y tenemos un tema que abarca un concepto que yo no sé si que aplicable a Santiago es una suerte de oxímoron, que es el concepto de ciudad inteligente. Un oxímoron es, para que nos entendamos, es un concepto donde las definiciones específicas del concepto ciudad e inteligente terminan contradiciéndose, no tienen sentido. Estamos con Pedro Vidal, gerente de SE, ¿qué es SE Santiago? C Santiago. C Santiago, C de Santiago. ser. Ya, okay. De ser y de saber. Ok, de ser y saber. Gerente de C Santiago, un programa estratégico de Santiago Ciudad Inteligente, ingeniero informático de la Universidad Federico Santa María, magíster en tecnología de la información, y también con Jason Chepernice. Correcto. Que es gerente general de Movelec, ingeniero canadiense, experto en estrategia, eficiencia e innovación. Movelec es un proyecto financiado por Corfo que ofrece asesoría y soluciones de movilidad eléctrica para diferentes proyectos e industria, y estamos en el contexto de conversar sobre este concepto de ciudad inteligente aplicable, en este caso a Santiago, y cuando estamos viendo todas las discusiones que hay en términos de transporte, de recursos disponibles en términos de hospitales, etcétera, de los que hoy día se denominan los guetos verticales, que está muy... Uno se pregunta, ¿qué tiene de inteligente una ciudad como Santiago? Bueno, Pedro Vidal. Sí, cuando hablamos de ciudad inteligente, el concepto viene del concepto de inglés Smart City. Entonces, a veces la traducción textual en realidad debería decir ciudad astuta. Astuta, sí. Más astuta que inteligente. Más astuta que inteligente. Entonces, de hecho, se la llevamos a Chile, ciudad pilla. Pilla, o con chispeza. Con chispeza. Pero la idea es que justamente tratamos de buscar esas brechas que permitirían generar un entorno o fortalecer un entorno, un marco que permita que empiecen a ocurrir cosas que mejoren la ciudad. Esa es nuestra intención, y que apunte directamente a ir cambiando la experiencia que los ciudadanos tienen, tanto de los servicios como de la infraestructura que la ciudad les provee. No es un tema fácil porque, de hecho, cuando uno trata de definir lo que es una ciudad inteligente o sin usar el término en inglés Smart City, es bastante difuso. Pero lo que buscamos es cambiar esa experiencia, y cambiar esa experiencia no solo parte desde una lógica de la autoridad, sino que esto incorpora también la participación de los ciudadanos, incorpora la participación de la industria y también de la academia. O sea, no puedes hacer ciudad sin los ciudadanos ni con los demás actores. Desde esa lógica, entonces, es importante generar un trabajo colaborativo, que es lo que estamos tratando de construir en este programa estratégico de C Santiago o Santiago Ciudad Inteligente. Jason, no cuesta mucho arreglar el motor de un auto. Correcto. Si es que tú sabes cómo hacerlo y eres técnico. Pero por Dios que cuesta arreglar el motor de un auto mientras el auto está andando. Una de las condiciones y requisitos sine qua non es, primero, para el auto, hago el motor y está andando. ¿Cómo se arregla una ciudad mientras la ciudad está creciendo, mientras la ciudad ya tiene los problemas que tiene, mientras los Transantiago están funcionando, mientras se están dando permisos de edificación? No hay párense, para que podamos arreglar y distribuir de mejor forma. Claro, no hay una instancia en que te da el tiempo para hacer estos grandes cambios. Y bueno, aquí es donde el papel de Corfo es fundamental. Y a nosotros nos ayudaba a posicionarnos con algunos pilotos que ayudan a la eficiencia de la ciudad, en el sentido de movilidad eléctrica. Y también, bueno, la sustentabilidad, que son los pilares básicos del Smart City. Es supereficiencia de sistemas como energía, transporte, luz, gas. Y nosotros somos parte fundamental en ese juego. Ahora, ¿cuáles son las cosas que se abordan principalmente para intentar pensar una ciudad inteligente? Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que desde Corfo, a través de este programa estratégico, queremos abordar precisamente el entorno de ese contexto, fortalecer. O sea, de hecho, cuando se hacen iniciativas en el ámbito de ciudad, una de las cosas relevantes a considerar tiene que ver con sostener esa iniciativa en el tiempo, independiente de los cambios de autoridades,
independiente de la propia situación que vaya pasando en la ciudad, cómo yo sostengo. Y para eso entonces se trabaja fuertemente en este contexto, en este entorno, que apunta directamente, por ejemplo, a reducir ciertas asimetrías de información, a que los diferentes actores que abordan una problemática particular, por ejemplo, podríamos hablar del transporte de carga dentro de la ciudad, a que todos los actores que quieran hacer más eficiente ese proceso cuenten con la misma información. Otro aspecto también relevante tiene que ver con la generación del capital humano, porque, por ejemplo, en lo que mencionábamos recién en movilidad eléctrica, tenemos el capital humano, por ejemplo, para hacer mantención de vehículos eléctricos, de los motores, todo el aspecto a desarrollar en ámbitos de batería. Entonces, requiere siempre un contexto. Y también necesitamos fomentar el ecosistema generando mayor innovación y emprendimiento. Y aunque parezca extraño, la ciudad de Santiago a nivel latinoamericana está en el ranking número 1 de ciudades inteligentes. Hay una medición internacional que se hace del IS y somos número 80 a nivel internacional. Ahora, ¿qué ven los otros que nosotros no vemos? Bueno, principalmente ven un ecosistema de emprendimiento muy fuerte en la ciudad de Santiago que está apuntando a iniciativas que resuelven problemáticas de ciudad. Están viendo también que tenemos un sistema, por ejemplo, de pago del sistema de transporte público integrado. El uso de la tarjeta permitió integrar el pago. Tenemos un centro de control de tráfico, la UOCT, que es número 1, digamos, a nivel latinoamericano, centralizando más de 3.000 intersecciones semaforizadas que tienen integradas en este sistema computacional central. Y hay diferentes actores también sociales que están haciendo cosas muy interesantes, porque cuando hablamos de Smart City no solo estamos hablando de tecnología, estamos hablando de innovación y emprendimiento, pero también de alguna manera estamos tocando el tema de cohesión social, porque no se puede construir ciudad sin los ciudadanos. O sea, de hecho, las problemáticas, por ejemplo, medioambientales, por mucho que la autoridad decida y defina normas, finalmente quien toma la decisión somos nosotros como ciudadanos. Y el sueño ahí sería, por ejemplo, ¿por qué no?, que cada uno optara por una restricción voluntaria. Sé que es un sueño, pero de alguna manera sentimos que hay un espacio de trabajo y una brecha que también queremos ir abordando. Jason, ¿cuál es, así como cada vez que se habla de mejorar, por ejemplo, educación, uno cita el modelo finlandés o el modelo sueco o el modelo cualquiera? Cuando se habla de Smart City en una ciudad equivalente a Santiago, digamos 7 millones de habitantes o un poquito de ese tipo, ¿cuáles son las referencias, los modelos a seguir? ¿Dónde yo veo una Smart City parecida a Santiago lo que puede ser? Pero quizás Pedro me puede ayudar aquí, pero hay algunas en Corea y hay unos ejemplos bastante cercanos en España. España y Nueva York también. Lo que pasa es que uno podría pensar que construir una ciudad inteligente, como bien tú decías, Fernando, es como partir una ciudad de cero. Es como, y justamente la inteligencia o lo astuto es ver qué oportunidades yo tengo en la ciudad para aprovechar esas oportunidades en construir algunas soluciones. Nueva York, por ejemplo, ha desarrollado muy interesantemente todo el aspecto de innovación y emprendimiento en temas de ciudad. Ha generado una cantidad impresionante de iniciativas asociadas al proyecto Smart City. En Francia, en París, también se están haciendo algunos alcances. Y una de las referencias, claro, pero está a otra escala que se usa en ámbitos de ciudad inteligente, es la ciudad de Barcelona. Pero es definitivamente otra escala, tiene otro nivel de problemática. Pero siempre se repite en TREA, se repite movilidad, seguridad y medio ambiente. Son como las tres grandes líneas que de hecho tiene el programa C Santiago, que también tienen otras ciudades. Jason, tú eres más centrado en toda la situación eléctrica, ¿no? Así es. Y bueno, como ejemplos de lo que decía Pedro y lo que decías tú sobre un auto que está andando y no lo puedes reparar si no lo detienes, las ciudades son así. Y así nuestros clientes nos han dicho, bueno, tenemos un servicio, ayúdanos con alguna parte de la cadena de valor de nuestro servicio. Por ejemplo, couriers. Dicen, bueno, queremos que nuestra última milla sea verde. La última milla es el último despacho a su cliente. Otro ejemplo de más integración a la ciudad sería transporte público. Nosotros estamos trabajando justamente con uno de los más importantes operadores de transporte que dice, bueno, deseamos integrar bicicletas eléctricas, las nuestras, al sistema nuestro con una tarifa única.
Entonces ahí hay una integración que a la vez también es una integración social. Entonces la persona que anda en el metro, que anda en el bus, también puede andar por la misma tarifa en la bicicleta eléctrica. Una de las cosas que, pero me imagino que es una pregunta casi obligada cada vez que se interviene en la ciudad, es que, y lo conversábamos ayer con el intendente de la región metropolitana, Claudio Rego, para hacer este asunto de lo que está pasando en Estación Central, donde él decía, en Estación Central, y esto que él llamó guetos verticales, él decía, esto sucede porque hay un paño ahí en Estación Central que no tiene regulaciones, el único paño de toda la comuna donde no está regulado, y por lo tanto uno puede hacer lo que quiera, digamos, puede hacer edificios de 2 pisos o de 60 pisos, da exactamente lo mismo porque no hay regulación, básicamente uno genera el negocio. Lo que apunta a mi pregunta, que es, no se puede hacer, creo yo, mejoras significativas en la ciudad sin contar con la voluntad de las autoridades comunales, digamos. Y ahí hay, pero todo tipo de visiones, todo tipo de posiciones, y cuesta mucho a veces coordinar una lógica como el transporte, por ejemplo, o incluso las situaciones, la ciclovía, cuando alcaldes continuos están en diferencia de opinión y uno finalmente hace algo y llega hasta un tope porque no puede seguir. Jason, tú estás... Sí, bueno, como toda disrupción que se habla en tecnología, en los negocios, en los mercados, el tema regulatorio casi que viene después. Y son pocos los particulares o las empresas que dicen, bueno, yo quiero estar aquí liderando el mercado con este cambio. Y es así como el tema urbano, el tema de la ley de los ascensores, por ejemplo, que la ley de los ascensores viene después y todas las empresas trabajan hacia esa ley antes. No está pasando ahora con movilidad eléctrica. Estamos trabajando hacia la ley y algunas de las empresas que nos contratan dicen, bueno, nosotros sabemos que la ley va para allá, sabemos cuáles son los requerimientos, las restricciones, pero empezamos desde ya a trabajar con ustedes. Y lo que buscan es liderazgo. Yo precisamente en eso quisiera hacer un realce porque, claro, cuando uno ve todas las condiciones para poder construir mejor ciudad, como bien se decía, claro, uno terminaría deprimido porque efectivamente uno se siente como de manos atadas frente a la realidad de una falta de gobernanza metropolitana, frente a la necesidad de coordinación existente, a la falta de información o datos que se requieren para hacer planificación. Pero vemos quienes también esto lo enfocamos desde una mirada más de emprendimiento, por así decirlo, sí, que queremos construir una mejor ciudad, pero a pesar de todas esas condiciones, nos mueve una energía más fuerte que nos impulsa a poder construir esa mejor ciudad. Y efectivamente, como no tenemos una gobernanza metropolitana, tenemos que hacer el esfuerzo de empezar a coordinar con los diferentes actores. Claro que es más trabajo, pero eso no significa que no sea imposible. Entonces, queremos empezar a pilotear, queremos empezar a empujar algunas iniciativas y convocar también a la ciudadanía, convocar a la industria. La academia también está haciendo algunos esfuerzos al respecto. Entonces, empezar a articular para que estas cosas empiecen a pasar. Si tenemos un contexto bien desarrollado y hábil para el desarrollo de una ciudad más inteligente o más astuta, creemos que eso facilita el camino también de la propia autoridad en construir una mejor ciudad. Hace muy poquito, y tomándome el tema de la movilidad eléctrica, dentro del marco de este programa estratégico, a través de un instrumento que se llama Bien Público, se creó o se va a crear un consorcio público-privado para la electromovilidad, donde está la SOFOFA, está Enel, el Centro de Investigación Mario Molina, el Ministerio de Transporte, y vamos a ir incorporando otros actores para que precisamente se genere esa cohesión y esa articulación en ver qué aspectos tenemos que construir precisamente para habilitar la movilidad eléctrica en nuestra ciudad. Defínenme, Jason, ¿qué es movilidad eléctrica? Movilidad eléctrica, básicamente el transporte mediante medios eléctricos. En nuestro caso, nosotros piloteamos, empezamos con bicicletas eléctricas y lentamente vamos progresando hacia triciclos eléctricos, vamos poniéndole carga y vamos le dando una utilidad más de servicio, de negocio. Hay bastantes cosas que son esperanzadoras, creo yo, a pesar de que todavía las veo titánicas en términos de costo, pero cuando vi esta semana esta información de que en Estados Unidos Tesla pasó a ser el auto más favorito, más comprado en Estados Unidos,
con respecto a otras marcas tradicionales, y Tesla es un auto eléctrico. Sí, claro, full eléctrico. Full eléctrico. Uno tiende a pensar, está fantástico, pero cuando a ti te dicen de que comprar un Tesla significa pagar, qué sé yo, por el DES de 24 millones de pesos o 25 millones de pesos, tú dices, bueno, ¿cuándo llega eso a mí? Bueno, terminando con lo mío, el mejor fit para nosotros era pilotear bicicletas eléctricas. Y así fue como empezamos en turismo. Y ahora ya nos estamos yendo con todo ese know-how a empresas que quieren esta movilidad eléctrica a esta escala. Claro, próximamente iremos migrando hacia carros y vehículos eléctricos. Y así como dato, Tesla tiene mucho marketing y es una marca americana. Sí. Y existen otras alternativas chinas que en realidad están posicionados como número 1 en el mundo en venta. Entonces, el mercado del auto eléctrico, la verdad que afuera está bastante desarrollado. Es cosa de importar lo correcto. Nuestra empresa Movelec lo que tiene es el know-how para importar lo que es necesario, lo que la empresa requiere. Porque aquí cualquiera podría importar cualquier cosa. Hay que saber a quién importarle, cómo armarlo acá en Chile y cómo diseñar la estrategia de ese algo en tu cadena de valor. No fue particularmente sensato traer, qué sé yo, estos buses con acoplado y que no podían girar en las calles que se suponía que tenían que transitar, digamos. Que ahí está el know-how, es el know-how que tenemos que pilotear. Y bueno, el Corfo ha sido un elemento fundamental para el emprendimiento y para ayudar a muchos emprendimientos a pilotear dentro de lo que es Smart City, estas tecnologías nuevas, estas nuevas cosas. De hecho, movilidad, Fernando, se nos vienen unos cambios paradigmáticos muy importantes. Entre ellos, la inserción, digamos, de lo que son los vehículos eléctricos. Solo piensa en todas las posibilidades que se generan en el transporte individual del vehículo eléctrico. Hay patinetas de 2 ruedas que son eléctricas, están apareciendo estos triciclos. O sea, yo me imagino el Ministerio de Transporte un poco tomándose la cabeza de ver cómo va a regular toda esa explosión de nuevas formas de poder desplazarse individual en la ciudad. O estos que tienen solo una rueda que uno va andando, ¿cómo lo regulo? ¿Por dónde va? ¿Por la calle, la ciclovía, la vereda? Entonces están apareciendo una serie de iniciativas y emprendimientos. Y por otro lado, tenemos que considerar que se nos viene, algunos están cuestionando qué tan rápido llega, todo el tema del vehículo autónomo, el vehículo sin conductor. Entonces, y eso cambia el paradigma, incluso cómo pensamos la ciudad desde el punto de vista del transporte. Son cosas que van a pasar en algún momento. Eso parece casi ciencia ficción. Parece casi ciencia ficción, porque en el fondo es un robot con ruedas. Y podríamos agregar, en el ámbito de lo que tú decías, Jason, la carga, podemos llegar los drones, que también están usándose en algunos países ya para despachar carga. ¿Qué va a significar eso? Claro. Que tú tengas, qué sé yo, estas abejas molestas, metálicas arriba tuyo. Ahora, perdón, pero cada vez que se intenta hacer un cambio en la situación que existe, hay gente que se beneficia de lo que existe y que resiste el cambio. ¿Qué tanto es la resistencia, el statu quo a este tipo de cambios que eventualmente básicamente distribuye de otra forma el poder que se tiene en eso? Has dado en el clavo, porque precisamente en la construcción de una ciudad inteligente, más que un enfoque de arriba hacia abajo, como dicen, o top-down, que tiene que ver desde la autoridad hacia la ciudad, lo que se potencia acá es el empoderamiento ciudadano y un enfoque más de abajo hacia arriba. Y cómo con el ciudadano se co-construye una mejor ciudad, con el ciudadano. De hecho, por lo que he sabido, hay en algunas ciudades o barrios cuando les presentan desde la autoridad planes sobre infraestructuras que se van a instalar, muchas veces los propios ciudadanos reniegan de esos estudios técnicos porque no fueron precisamente considerados al momento de realizar ese análisis. Entonces, el ecosistema, por así decir, de los ciudadanos también está empezando, bueno, hace mucho rato ya bastante empoderado, y eso también cuestiona la forma en la cual tú construyes la ciudad. Lo importante de eso es que también desde el ámbito público y del ámbito privado y también académico se requieren de nuevos instrumentos, herramientas para trabajar en esas dinámicas un poco más ciudadanas, más colaborativas. Y ese cambio es lento. Hay en el Estado, tanto también en la industria y también en la academia, que no todas están incorporando esta nueva dinámica. Entonces, es un trabajo titánico, como bien dice Fernando, pero no por eso no hay que empezarlo a hacer. Y esperamos que en la medida que se empiece a generar esa masa crítica de los diferentes actores que estamos colaborando en esto, se produzca un cambio mucho más sustancial. Sí, tienes toda la razón, Pedro, y quiero agregar un punto que está presente
en este sistema o en este modelo económico chileno que está sobre economicistizado. Exacto. Está prácticamente todo diseñado desde la cabeza del economista, digamos. Sí. Y que tiene que ver con los incentivos para que la gente adopte el nuevo modelo, adopte la bicicleta eléctrica, adopte... ¿Qué tanto necesitan ustedes que haya, por ejemplo, subsidios a comprar un vehículo eléctrico? Es decir, que haya del importe total del precio, un porcentaje te lo pague el Estado de tal forma de incentivarte a comprar ese auto y dejar el petrolero o dejar el bencinero. ¿Qué tanto se necesita que haya incentivos de ese tipo para que la gente adopte una tecnología o una manera nueva de funcionar en la ciudad? Yo siento que desde el ámbito de la movilidad, por ejemplo, eléctrica, que es el ejemplo que pones, claro, sin duda, desde el ámbito público, desde la autoridad, el mecanismo, el incentivo. Pero también nosotros vemos que la industria también puede hacer algo al respecto. O sea, vemos carencia de nuevos modelos de negocio que permitan insertar nuevas tecnologías en los diferentes procesos, tanto de la ciudad como de otros dominios de la industria. Doy un ejemplo, la transformación que ha ocurrido de las luminarias tradicionales que nos permiten, digamos, en la noche caminar en la ciudad, de esas lámparas antiguas a las nuevas lámparas de LED, que consumen prácticamente un 80% menos energía que las lámparas tradicionales. Para introducir esa tecnología en las comunas, se generó un modelo de negocio donde la tecnología insertada se fue pagando con el ahorro que fue generando el propio sistema nuevo eléctrico que se instaló con las luminarias LED. Entonces se hace un convenio con la municipalidad, donde en función de una empresa que instale esta tecnología, durante 5 o 10 años va recuperando la inversión y después transfiere ese ahorro a la municipalidad sin que la municipalidad haya gastado un peso en esta nueva transformación de la luminaria. Nos falta más innovación en los modelos de negocio para poder introducir estas tecnologías. No hemos quedado con esa visión tradicional de que las grandes empresas van al señor Estado, le presentan sus macro soluciones para resolver los grandes problemas, y no hay riesgos compartidos en eso. Entonces necesitamos también explorar nuevos modelos de negocio. Jason. Sí, bueno, a través de los años, la movilidad eléctrica, los vehículos eléctricos han existido hace un tiempo ya. Y en Estados Unidos hay varios estudios que muestran estado por estado que van aplicando estos créditos, estos descuentos en impuestos. Y se ha observado de que, claro, si bien aumenta el crédito y la conveniencia del vehículo eléctrico, queda ahí, como que falta algo más. Entonces yo soy más partidario de otros cambios en el modelo, como por ejemplo, de certificación. Aquí muchos de nuestros clientes vienen a nosotros y dicen, bueno, nosotros we want to go green, queremos la solución verde. Y nosotros preguntamos, bueno, ¿qué significa go green? ¿Qué significa para ti ser verde? Y yo creo que faltan todavía instrumentos o cosas del gobierno que digan, bueno, si tú haces esto verde, hay un crédito por acá. Si tú haces esto verde, hay un descuento por acá. No es solamente un subsidio. Yo creo que tiene que haber otras innovaciones, como dice bien Pedro, en el modelo. Como se ha visto en otros países, y voy a mencionar particularmente Estados Unidos. Estados Unidos había avanzado en una intención de verderizar, llamémoslo así, una serie de situaciones, hasta que llega Trump, que viene además con un proyecto de programa de gobierno que objetivamente y explícitamente, para que nadie se lleve a engaño, plantea que él quiere utilizar muchos más combustibles fósiles, quiere incentivar a la nueva exploración de petróleo en otros lugares, y gana. Y a reglón seguido empieza a solicitar, a descartar, por ejemplo, que para nuevos proyectos en las zonas de Alaska y alrededor no se necesitan ni siquiera evaluaciones de impacto ambiental como las que antes se requerían, de tal forma de hacer más simple esto. Hay, como lo dicen varias personas aquí en Twitter, una suerte de lobby del petróleo, del combustible fósil tradicional, que todo este tipo de cosas los deben sentir como amenazas, digamos. ¿Cómo uno se interrelaciona con eso? Bueno, el sistema de combustión interna, que el motor tradicional, en estos últimos 50 años ha avanzado bastante. Entonces,
el vehículo eléctrico sigue compitiendo contra eso. Entonces, los subsidios que ahora se están cortando y los proyectos que se están reabriendo de lo que es convencional petróleo, lo único que hace es ir en contra del vehículo eléctrico. Ahora, se estima que de aquí al 2025 el vehículo eléctrico naturalmente va a tener ya la fuerza propia con una tecnología mucho más consolidada para competir a par con el motor de combustión interna. En este momento, el motor de combustión interna sigue teniendo la ventaja de que tiene mucho más mercado y que sigue mejorándose la tecnología. Entonces tenemos que pelear contra eso. Y para eso, nuevamente, más modelos, para ser más sustentables. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Pedro, ¿qué viene ahora? A partir de este enunciado, de este apoyo de Corfo, como tú lo has señalado varias veces, ¿cómo se nota que esto avanza? A ver, tenemos una hoja de ruta que está proyectada a 10 años y tiene una serie de proyectos, tanto en ámbitos de movilidad, en medio ambiente estamos trabajando en algunos aspectos de reciclaje asociados a la ley REP que se va a implementar prontamente y estamos esperando el reglamento, y el tema de coordinación de emergencias, y ahí estos 3 temas también están articulados y ligados a esta estrategia que lanzó el intendente Orrego hace 2 semanas atrás, que es un Santiago más humano y resiliente, que es nuestro marco estratégico sobre el cual también vamos a trabajar. Entonces esto hay que irlo construyendo, estamos alineándonos con la industria y también con la academia para precisamente ir avanzando en proyectos que ya tenemos en carpeta y estamos ya consiguiendo el financiamiento para ejecutarlo. Pedro Vidal, gerente de C Santiago, y Jason Chepernice, ¿todo bien ahí? Todo bien. Todo bien. Hablas muy bien español tú para ser canadiense, digamos. Es que viví mi infancia acá en Chile. ¿Ah, sí? Y aprendí español muy bien, me costó. No, pero casi, yo te diría que es casi acento chileno. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Combinación Clave. Muchas gracias, Que vaya muy Fernando. bien. Chao. Chao. La opinión